Gracias a todos por venir. Este es el segundo AMAEC Fest que hacemos. Este año tenemos a Diego Córdoba, a Guy Carnescu y a Francesco Fanelli como, digamos, externos al grupo AMAEC que vienen aquí a darnos las charlas. Además tenemos también la suerte de que ha venido Carlos, el vicerrector de investigación, así que me callo yo y lo dejo. ¡Oh, qué suerte, eh! Pues muchas gracias por invitarme a venir. Yo vuelvo a quedar un rato para ver si me acuerdo de algo de matemáticas. La verdad es que, bueno, para los que no conozcáis nuestra universidad, porque pues quieras que no, uno viene de fuera, ¿no? Pues nosotros somos una universidad pequeñita, tenemos 12.000 alumnos, 700 profesores más o menos, y otros 500 más o menos investigadores en total contratados entre ramas y cajales, predoctorales, gente contratada, lo que antes se llamaban por proyectos. No sé, que somos unas 1.200 personas más o menos realizando investigación y bueno, pues solemos decir siempre, y yo lo digo porque es mi papel también, que estamos bastante orgullosos y satisfechos, digamos, de para ser una universidad pequeñita, pues tener una serie de éxitos bastante importantes en ese sentido, ¿no? Pues tenemos 5 becas ERC entre Starting y Consolidator, que es un número muy alto para nosotros. El año pasado hemos batido récord de captación de financiación con más de 30 millones de euros. El Departamento de Matemáticas y de Matemática Aplicada, de hecho, forman una parte importante de la investigación y desde 2019 me he aprendido las cifras y superamos el 1 millón de euros en captación de recursos, en gran medida gracias a algunos de los aquí presentes y en general por la actividad que se realiza. Y hay una cosa en la que también desde el departamento se ha intentado mucho, me permites que hable del departamento también. Claro, por supuesto. Desde el departamento se ha intentado mucho y desde la universidad se intenta, que es el tema de conseguir gente joven y gente potente que venga a hacer investigación, a tomar el relevo. Y en ese sentido, pues en Matesco, en nuestro departamento de matemáticas y también en el departamento de matemática aplicada, se ha estado fichando bastante gente. Y de hecho, pues aquí pues tenemos Daniel Lear como Ramón y Cajal, bueno, pues Rafa Grano, que ya lo conocéis, que ahora ya es permanente, pero en realidad no hace tanto que empezó con nosotros, y en general un montón de personas pues, que han venido para hacer un montón de investigación, para conseguir proyectos, para hacer actividades. Así que en definitiva, pues quiero agradeceros por estar aquí, daros las gracias por venir y por participar con nosotros y animaros a que pues, nos sigáis visitando y a que sigáis interactuando con nosotros, porque pues, siempre trabajar con la gente de fuera da mucho. Así que bueno, pues muchas gracias y gracias en particular también a los 3 conferenciantes que venís invitados por vuestra presencia. Diego, pues nada, primero agradeceros la invitación. Es un privilegio estar aquí en Santander, ¿no? Se ve que aquí la calidad de vida es muy alta. Se ve muy bien. Muy bien, pues vale, Rafa me dijo que iba a ser un público muy heterogéneo, por lo tanto mi objetivo es que todo el mundo salga de aquí con algo nuevo y que la charla podamos seguirla casi toda la hora, todo el mundo. Vale, entonces yo voy a hablar de singularidades en la dinámica de fluidos, en particular en fluidos incompresibles. ¿Y qué es una singularidad? Una singularidad es que tenemos un dato inicial que tiene cierta regularidad y luego pasa el tiempo y el fluido pierde esa regularidad. Eso es una singularidad. Singularidades que ocurren en la vida cotidiana, bueno, pues que hace un día muy bueno y de repente empiezan a haber vientos y los cambios de temperaturas por la mañana son muy suaves, pero de repente pues, se forma un frente de aire frío y uno de calor, se forma un tornado a lo largo del día, o por ejemplo, pues las olas del mar, las olas del mar se rompen, o el experimento que hacemos todos en casa, podemos hacer, que es abrir el grifo un poquito, sale un poco de agua, abrimos un poquito más, aquello empieza a moverse, llega un momento que por mucho que cierres el grifo, el agua sigue moviéndose, ya empieza a moverse con Navier-Stokes y el agua pues al principio tiene esta forma, luego empieza a tener esta otra forma, luego un poquito más, cae un poquito más y luego
se rompe y parte del agua se cae y la otra sube. Pues ese momento en el que se rompe es una singularidad. Vale. Las singularidades pueden ocurrir como la gota o las olas del mar, pueden ocurrir las singularidades cuando ocurren en la superficie del fluido. Y luego están las singularidades que ocurren en el seno del fluido. Entonces, voy a dar dos charlas. La de hoy va a ser, voy a hablar de las singularidades que ocurren dentro del fluido, en el seno del fluido, y mañana pues me concentraré en singularidades que ocurren en la frontera del fluido. Asociado a este problema está el problema del milenio, uno de los problemas que Clay, la Fundación Clay ha propuesto, de los 7 problemas, pues uno es Navier-Stokes, y el problema es de las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que definen la dinámica del fluido, si generan singularidades en tiempo finito o no. Y de eso me voy a concentrar. Y ahora mismo es un momento muy emocionante. Estamos viviendo, las ecuaciones se escribieron en 1747 y ahora estamos en un momento en que se va a resolver en cualquier mes de estos, digamos. Los pronósticos son 2 años. El año pasado asistí a 2 congresos en Duke y en Caltech, donde los actores principales en esta carrera enseñaron sus cartas. ¿Vale? Y la cosa estaba calentita. De hace un año hasta hace una semana nadie enseñó ninguna carta. Y teníamos una reunión en Barcelona. Y incluso uno que hablaré, de Javi, que por cierto estaba aquí en este departamento visitando, no puso el título de la charla hasta 1 hora antes de su charla. Y al final del día nadie enseñó las cartas. Entonces estamos en stand-by y unos sonreían más que otros. Y tengo que decir que el que más sonreía era Javi. Y ahora os contaré por qué. Vale, pues. A ver. No lo compró. Es en el medio. Yo le he dado a la izquierda y tiraba antes. A la izquierda tira para adelante y a la derecha para atrás. Vale. Entonces, en esta carrera pues nosotros también participamos. Voy a hablaros de 3 resultados que tenemos, 3 o 4, con Luis Martínez Oroa, un chico de Murcia, que hizo la tesis hace un año en la Autónoma, en el ICEMAT, bajo mi supervisión, y ahora es un postdoc en la Universidad de Basel, en Suiza, que es de donde estudió Leonardo Euler. Y por cierto, nada más conseguir su plaza de postdoc, ganaba mucho más dinero que yo. Eso de irse a Suiza está muy bien. Y Fan Zeng es un postdoc que tenemos, que está con nosotros en el tema. Los artículos están en los archives y aún estamos esperando respuesta de los referentes. Entonces, como he dicho antes, aquí están las ecuaciones de Euler, ¿vale? La diferencia entre Euler y Navier-Stokes es que en Navier-Stokes se considera la viscosidad, la fricción entre las moléculas, y mientras que Euler es sin viscosidad. Vamos a ver cómo... Bueno, a ver si puedo usar esto. Las ecuaciones se escribieron en 1757 y estoy interesado en el problema de dato inicial. Vamos a considerar que no hay frontera, ¿vale? No hay ningún tipo de frontera y estamos en R3 o en R2. La primera ecuación pues, es la relación entre la velocidad, que es la U,
La P es la presión y la F son fuerzas externas. La primera ecuación es simplemente fuerza igual a masa por aceleración. Nada más que eso. La segunda ecuación es que la divergencia de la velocidad es cero. Eso es simplemente que consideramos fluidos incompresibles, que su volumen no cambia en la evolución del fluido. Y luego, bueno, pues el dato inicial. Esta es un sistema no lineal, eso está claro, por este operador aquí. Pero además es un sistema no local, y eso está dado por la presión. Pues lo que le ocurre al fluido lejos afecta al fluido, a lo que ocurre al fluido lejos de ahí. Y en esta charla nosotros vamos a considerar solo soluciones clásicas. Eso quiere decir que nuestras soluciones por lo menos tienen una derivada y entonces satisfacen el sistema puntualmente, ¿vale? Como son soluciones clásicas, entonces podemos calcular la conservación de la energía cinética, que es la norma L2 de la velocidad. Si no hay fuerzas externas, pues se conserva, la energía se conserva, y si hay fuerzas externas, bueno, pues se satisface esta ecuación, que cuando la fuerza externa está en L2, pues entonces la energía cinética está acotada. Para hablar de singularidades en fluidos hay un concepto que es fundamental, crucial, lo más importante, que es la vorticidad. La vorticidad es el rotacional de la velocidad, ¿no? La vorticidad mide cuánto gira un fluido. Si tiene mucha vorticidad, gira mucho, ¿no? Entonces, si esta es la cantidad que consideramos la más importante, vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. Cuando eso se calcula simplemente tomando el rotacional de la velocidad, de la ecuación de la velocidad. Y cuando hacemos eso, la presión desaparece y lo que tenemos es este sistema de... Lo que hay a este lado, a la izquierda, es simplemente derivada con respecto al tiempo a lo largo de trayectorias. Y lo que hay aquí es un término cuadrático, ¿no? La vorticidad es un rotacional de U. Luego esto es un término cuadrático con respecto a la primera derivada de la velocidad. Y luego tienes el término de la fuerza externa. Y la velocidad se puede recuperar de la vorticidad por un operador integral, que es este de aquí. Y a esto también se le conoce como la ley de Diosdado. En dos dimensiones hay una cancelación mágica. Es todo igual, pero ahora el término cuadrático desaparece, ¿vale? La velocidad se puede escribir como un operador integral de la vorticidad, etc. Pero cuando miramos el problema de cómo crece la vorticidad, pues esto es como una derivada con respecto al tiempo y esto es un término cuadrático. Luego se parece a esta que la podemos integrar y te da soluciones que explotan. Luego esto lo que sugiere es que la ecuación de Euler en tres dimensiones podría generar singularidades de tiempo finito. Mientras que en dos dimensiones lo que tenemos, es quitar las fuerzas externas, es que la derivada a lo largo de trayectorias de la vorticidad es cero. Eso quiere decir que la vorticidad no crece, ¿vale? Se conserva a lo largo de las trayectorias. La norma del infinito está acotada. Muy bien, pues esas son las razones por las que la ecuación de Euler en dos dimensiones no explota y en tres dimensiones va a ser que sí. Euler escribió las ecuaciones en 1747 y hasta 1928 no se supo que el sistema estaba bien planteado. Las ecuaciones que se habían escrito tenían soluciones y las soluciones eran únicas. Estas soluciones existen, pero existen para un tiempo corto. Y fueron Lichtenstein y Gunther que demostraron que hay existencia local en espacios de Hilbert, que estas son CK alfa, donde K es un número entero, ¿vale? Y alfa es un número entre 0 y 1. Si tu dato inicial empieza en Hilbert,
pues va a existir una solución, esa solución va a ser única, en que durante un tiempo es solución del sistema y está en los espacios de Hilbert, ¿vale? Pero ese tiempo de existencia solo puedes garantizar para un tiempo corto. En otros espacios, en espacios de Sobolev, que es que tienes el espacio de Sobolev HS, que es 6 derivadas, están en L2, pues estos espacios no se demostraron que fueran un buen espacio para las ecuaciones de Euler hasta 1970. Y en el caso del dominio acotado y en el 72 en el caso del espacio. Y esto fue por caso. Y eso requiere que el número de derivadas sea mayor que la dimensión dividido por 2 más 1. ¿No? Si empiezas en el dato inicial, empieza en este espacio, tienes garantizado una solución durante un tiempo corto que exista, que se mantenga en ese espacio. Muy bien, pues ahora surgen dos preguntas. Primero, estaba hablando de espacios de Helder, y Helder es K, CK alfa, o sea, es CK alfa y alfa entre 0 y 1 realmente es interpolar entre CK y CK más 1. ¿No? Y CK es que tenemos K derivadas acotadas. ¿Por qué CK alfa y alfa tiene que ser un número entre 0 y 1? ¿Por qué no CK? Si yo empiezo con una solución, digamos que tiene 3 derivadas, ¿por qué no tengo un teorema de existencia local que me garantice que durante un tiempo sigo teniendo 3 derivadas? ¿Vale? ¿Existe tal resultado? ¿Qué ocurre en espacios supercríticos? ¿Vale? Si estamos con bastante menor regularidad, ¿vale? ¿Qué ocurre en esos casos? Eso es primera pregunta. Y segunda pregunta es, suponte que tengo un dato inicial en este espacio en el que hay existencia local. La solución, ¿qué ocurre después de un tiempo? ¿La solución se mantiene o la solución va a degenerar? Va a formar una singularidad. ¿Qué quiere decir? Que la solución en el espacio en el que estás mirando, en la norma, diverge, ¿no? Y eso es una singularidad en tiempo finito. Entonces estas son las dos preguntas. Bueno, vamos a mirar la primera. En 1928 se prueba asistencia local en espacios de Helder. Pues no fue hasta el 2014, hace 4 días, que se demostró que en espacios CK no tiene por qué existir soluciones. No puedes garantizar que durante un tiempo haya una solución que se mantenga en CK. Y lo mismo para los espacios críticos en Sobolev. Y esto lo hizo Bourgain y luego había otra demostración de Indy Magno. ¿Por qué? ¿Por qué es esto cierto? Sí, ¿por qué CK alfa y no CK alfa tenemos existencia local y no en CK? Bueno, esto tiene que ver con, además de que no hay soluciones, demuestran que el supremo esencial de la norma CK diverge cuando T es mayor que 0. ¿No? Bueno, pues tiene que ver con que las ecuaciones de Euler tienen operadores integrales singulares de tipo Calderón-Sigma. Estas integrales son la convolución de la función con un núcleo, y este núcleo es de grado menos n, es homogéneo de grado menos n, tiene media 0 en la esfera de unidad y tiene alguna propiedad más. Y estas integrales no están acotados en el infinito, están acotados en el EP, pero no en el infinito. Entonces, son del mismo orden que la función, ¿vale? Todas sus normas LP están acotadas, pero la norma del infinito y la norma L1 no. Entonces, si uno mira las ecuaciones de Euler, el operador donde van a estar las integrales singulares es el operador no local, en la presión. Entonces, cuando escribes la evolución de las derivadas de la velocidad,
te queda el término no lineal, está bien, pero es local. Pero luego aquí a la derecha, ¿verdad?, te salen integrales singulares con respecto a estas derivadas de la velocidad. Entonces Bourgain pues, se le ocurrió, bueno, pues vamos a construirnos un dato inicial cuya el gradiente de la velocidad es pequeño, la norma C1 es pequeña, pero su integral singular la puedes hacer, como no está acotada en el infinito, la puedes hacer tan grande como quieras. Entonces, si esto lo haces tan grande como pequeña, ¿qué quieres? El dato inicial es pequeño, pues lo que vas a demostrar es que su gradiente crece mucho a tiempo corto. ¿Vale? Esto no es tan fácil como eso. Si vais al artículo de Bourgain, es bastante complicado y difícil de entender la demostración. Porque luego, no solo hay que ver eso, hay que ver que los términos no lineales no cancelan este crecimiento. Pero la filosofía de ese resultado viene de aquí. El operador no local no está acotado en el infinito, porque son integrales singulares. Muy bien, pues y en fluidos es todo está lleno de integrales singulares. Pero las integrales singulares sí están acotadas en espacios de Hell. Muy bien, pues ¿qué ocurre? Ese era en el caso crítico, pero ¿qué ocurre en espacios supercríticos? También se pueden conseguir resultados. Y en 3 dimensiones, Viterna, Linons, Bardós y Pipi construyeron para 3 dimensiones soluciones que empezaban en una norma supercrítica y luego inmediatamente, instantáneamente, esa norma se hacía infinito, pero estaba en una norma más pequeña. ¿Y por qué podían hacer eso? Porque hay unas soluciones que se pueden escribir a mano, teniendo en cuenta, aprovechando la geometría de las soluciones. Entonces quedaba abierto qué ocurría, y esto solo ocurría en 3 dimensiones, solo se pueden escribir esas soluciones en 3D. Y en 2D, pues Dion probó que también que hay un tipo de soluciones que pierden regularidad y pierden regularidad de manera continua. Y entonces nosotros desarrollamos una técnica nueva, un approach distinto, y demostramos que si empiezas en un espacio supercrítico, existen soluciones para todo tiempo, únicas, son clásicas, ¿vale? Pero si empieza en ese espacio supercrítico HS, instantáneamente después no existe una familia hay un gap, pierde regularidad en un gap de espacios de sombra. Pero la solución existe y es única. ¿Vale? Entonces, bueno, esta técnica ha sido ha dado bastante frutos y es la que nos ha dado la idea para probar singularidades para 3D hoy, que lo voy a explicar ahora. Bueno. Entonces vamos a la pregunta número 2, la del $1.000.000. ¿Hay singularidades partiendo de una solución en un espacio bien propuesto, en el que tenemos garantizado una solución para un tiempo corto? En 1933, Wallinger y Helder probaron que en dimensión 2 no se podía. Gracias a esa cancelación que os he explicado en dimensión 2, donde la vorticidad, el término cuadrático desaparece, pues sacando punta a eso, puedes demostrar que ahí las soluciones existen para todo tiempo y no pierden regularidad. ¿Vale? En dimensión 2 la pregunta ya está resuelta y ya en 1934. Me voy a saltar las soluciones. Pero en dimensión 2 hay muchas otras preguntas. Por ejemplo, muy bien, no hay singularidades, pero podrían las soluciones crecer en tiempo, ¿vale? Podría crecer, sus derivadas podrían crecer como una exponencial. Entonces hay cotas a priori, que fáciles de obtener, que las derivadas de la vorticidad como mucho pueden crecer como una doble exponencial y el gradiente de la velocidad como mucho puede crecer como una exponencial. Y la pregunta era si esas cotas eran óptimas. Y
2014, hace 2 días, ISEL y Sfera probaron que efectivamente esas cotas eran óptimas en el disco, o sea, en un dominio total. El problema está abierto en R2 y este es uno de los problemas gordos en En 3 dimensiones, ¿qué sabemos? Bueno, pues en el año 84, yo me voy al 84, Bill y Katomaida probaron un criterio de blow-up. Si yo quiero mirar, tengo un dato inicial que está en el espacio de Helder C100 alfa y quiero saber si pierdo la regularidad cuando miro a la derivada número 100, si la pierdo en tiempo finito o no. Bill Katomaida te dice, olvídate de la derivada 100, de la 99, de la 97. No, lo único que tienes que mirar es a la vorticidad. Para que pierda la regularidad de la derivada número 100, la vorticidad, la norma del infinito de la vorticidad tiene que diverger. Y además tiene que diverger muy rápido, de tal forma que su integral en tiempo tiene que explotar. ¿Vale? Luego, simplemente no nos tenemos que ir a 1000 derivadas, solo tenemos que mirar a la vorticidad, cómo evoluciona el tiempo. ¿Vale? En los años 80 tenemos este juguete que se llama ordenadores. Entonces, con los ordenadores, lo de buscar singularidades se vuelve algo muy popular. Y empezaron a hacer un montón de papers en el que gente estaba encontrando singularidades para la ecuación de hoy. Pero claro, estos son dibujos que te salen, ¿verdad? Simulaciones, y ahora, como de esas simulaciones que son muy caóticas, puedes decir que hay una singularidad o no. Pues una era mirar cómo crece la norma del infinito de la vorticidad. Y lo que Konstantin Peterman y Maida prueban es, bueno, lo que también puedes mirar es la dirección de la vorticidad. Si la dirección de la vorticidad, para que haya una singularidad, la dirección tiene que hacer cosas salvajes. Tiene que dejar de ser leche. Si la vorticidad crece mucho, hay mucho caos, pero tú miras dónde ocurre ese caos y la dirección de la vorticidad no cambia mucho, es que no hay singularidades. Era otro criterio y el objetivo era interpretar las simulaciones numéricas que estaban apareciendo en el momento. Desde los años 80, era muy continuo el que aparecían papers, he encontrado una singularidad. Y al año, otro decía, esa singularidad que había publicado fulanito, pues realmente era una doble exponencial de crecimiento, porque la resolución de los ordenadores estaban aumentando y aumentando, mejorando. Entonces, pues todas las simulaciones que decían que había singularidades, todas cayeron. Todas. Hasta el año 2014. El 2014 fue un año muy fructífero, muy fructífero. En el año 2014, Luo Tong Hou, profesor de Caltech, presentaron una simulación de soluciones asisimétricas. Te daré más detalles qué quiere decir eso. Soluciones asisimétricas en un dominio acotado. La singularidad es de tipo autosimilar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cambian las coordenadas en espacio y tiempo y entonces el perfil que te sale de la función pues no varía, ¿no? Y entonces lo que vieron y publicaron un paper en el que había una singularidad. Tom Hall es un tipo muy serio en numérico. Y entonces en el 2019, motivado por estas simulaciones, el Hindi y Yeon cogen el siguiente escenario. Un dominio acotado, pero ahora el dominio tiene esquinas. ¿Vale? Y construyen un blow-up a mano, demuestran que hay una singularidad para soluciones asisimétricas con frontera, la frontera tiene esquinas, autosimilar.
y con baja regularidad, C1 alfa, pero C1 alfa está en el régimen de bien propuesto. ¿Vale? Y entonces prueban singularidades. Eso sí, la singularidad ocurre en la frontera y ocurre en una de estas esquinas. Entonces, Chen y Hou en el 2021 prueban singularidades, pero ahora que el dominio es C infinito. Es regular, es asisimétrica, autosimilar y las soluciones son C1 alfa y produce singularidades en tiempo finito. Y esta demostración es también a mano, pero ya mucho más contundente. Y el año pasado, en el congreso este de Duke, Chen y Hou presentaron blow up, dominio acotado, en frontera C infinito. Ahora las soluciones son C infinito, asisimétricas y autosimilares blow up. Y la singularidad ocurre en la frontera. ¿Vale? Pero este resultado es una demostración asistida por ordenador. El Computer System Proof. No sé cuántas cientos de páginas tiene esta demostración. ¿Vale? Las demostraciones asistidas por ordenador, muy poca gente puede hacerlas y comprobar que están bien. Y yo diría en el mundo ahora mismo, de verdad que puedan una de este tipo, solo hay otro grupo, que es Javi. Javier Gómez Serrano. Javi es un chico de Madrid, de Vallecas, que hizo la tesis en el ICEMAT y es un friki de los ordenadores. Y sabe hacer Computer System Proof, uno de los pocos del mundo que puede hacer Computer System Proof. Y entonces Javi está en la carrera también, porque el objetivo ahora es quitar la frontera y probar que la singularidad, con un dato inicial en uno de estos espacios en el que está bien propuesto, probar que la singularidad ocurre en el seno del fluido. Con esa técnica, lo que tienen que encontrar es una simulación numérica que sea autosimilar, que tenga ciertas propiedades y el error que se produce con respecto a la ecuación sea muy pequeño. Una vez que capturan eso, entonces pueden poner el Computer System Proof a funcionar y pueden probar singularidades. Pero tienen que encontrar esa simulación numérica. ¿Vale? Tom Hou ha diseñado sus cartas y estamos todos convencidos que no tiene ni idea de cómo encontrar esta simulación numérica. Javi está usando neural networks, machine learning, inteligencia artificial, que si me preguntáis a mí no tengo ni idea. Pero tiene un grupo de Google trabajando con él para encontrar esta simulación numérica. ¿Vale? Y Tom Hou sigue enseñando sus cartas, dando sus simulaciones numéricas, pero no son candidatos, pero no tiene el error necesario para hacer una Computer System Proof. ¿Vale? Y nos juntamos todos en Barcelona y el que sonreía de verdad era Javi. ¿Vale? Pero no ha dicho nada. Muy bien, y entonces el resto de la charla os voy a contar que mientras estos dos grupos están en la carrera y esperamos en unos años que resuelvan el problema, ¿qué es lo que podemos hacer los demás con lápiz y papel? Muy bien, antes de nada, dejadme que os diga qué son soluciones asisimétricas. Soluciones asisimétricas es que haces un cambio de coordenadas a cilíndricas y entonces tus variables son el radio, el ángulo y la componente vertical. Entonces, la velocidad radial es independiente del ángulo, la velocidad angular es dependiente del ángulo y la velocidad vertical es independiente del ángulo. Esas son las soluciones asisimétricas. Las soluciones asisimétricas, las ecuaciones de Euler preservan esa geometría y además hacen que las ecuaciones sean más simples.
¿no? Pero si además tu velocidad angular es cero desde el principio, a eso se llama asisimétricas sin, en inglés es without swirl, en el castellano sin giro. Y si empiezas así, se mantienen sin giro. Y eso hace que las ecuaciones sean aún más simples, ¿vale? Una vez que he presentado lo que son las asisimétricas con giro y sin giro, resultados con lápiz y papel. La primera persona a probar una singularidad en el seno del fluido para las ecuaciones de Euler fue Tarek El-Hindi hace 4 días. Bueno, si hace 4 días fue lo del 2014, hace 2 días. ¿Vale? Y esto es un resultado que está publicado en los Andes. Y entonces él demostró que para las asisimétricas sin giro, ¿vale? Con una fuerza C1 alfa y un dato inicial C1 alfa, alfa muy pequeño, pero sigue siendo alfa mayor que 0. Existen soluciones tales que la vorticidad explota en tiempo finito. Estas soluciones son autosimilares exactas en un entorno del origen. Y luego se hace un matching con la fuerza para hacerlas de energía finita. Un año después, el mismo año, se juntó con Worley y McMoody y lo que hicieron fue localizar esta singularidad autosimilar y hicieron un análisis de estabilidad y fueron capaces de probar existencia de singularidades para soluciones de 1 alfa, pero ahora eran capaces de quitar la fuerza. Entonces con fuerza igual a 0 para las ecuaciones de Euler. Y estas son las primeras demostraciones de singularidades para Euler, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la solución es C1 alfa y es C infinito en casi todo R3, excepto en un entorno de los ejes, que la solución es C1 alfa y alfa es muy, 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 muy pequeño. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esto fue una sorpresa total cuando Tarek presentó estas singularidades. ¿Por qué? Porque si Judovich en el 68 y Benchin en el 97 probaron que para las asisimétricas sin giro, si el dato inicial es C1 alfa para alfa mayor que 1/3, tienes existencia global. No hay singularidades. Es verdad que las de El-Hindi son para alfa muy pequeño, ¿vale? Por lo tanto, 1 partido por 10 elevado a 20. Pero se sospechaba que este 1/3 era una cosa técnica y que uno podría bajarlo a 0. ¿Vale? Muy bien, pues entonces os voy a presentar nuestro primer teorema del año pasado. El primer teorema, con Luis Martínez Zoroa y Fansen, es igual que lo de Tarek. Son soluciones asisimétricas sin giro y probamos formación de singularidades, pero nuestras soluciones son C infinito en todo el espacio, excepto en el origen, que son C1 alfa. Y el alfa es pequeño. ¿Vale? El alfa es pequeño. Y probamos, pero están en el espacio de bien propuestas. Y probamos que la vorticidad explota y explota como 1 partido por 10. ¿Vale? Luego, para integrar en tiempo, sí explota. Nuestras soluciones no son autosimilares. Es una construcción totalmente diferente. ¿Vale? Se satisface el 1 partido por t y ahora, pero nuestro alfa es muy pequeño. Entonces el año pasado, en Caltech, en una de estas reuniones, El-Hindi estaba aquí, Tom Ho estaba aquí y yo presenté mi teorema y con Arturo le dije: Tarek, ¿quién tiene el alfa más grande, tú o yo? y entonces Tarek se lo tomó con buen humor y me dijo:
Tu alfa es más grande que el mío. Pero yo no lo he calculado. Puede que sea cierto, pero los dos son muy pequeños y no merece la pena comparar. Lo que está abierto y que sería muy interesante es ver si con estos dos métodos o con un método diferente uno es capaz de probar singularidades hasta el 1/3. ¿Vale? Y eso es un problema abierto. Muy bien, entonces, y después en esa misma reunión, Tarek sacó su otra carta y dijo, presentó sus singularidades, pero ahora para las asesimétricas con giro. ¿Vale? Ya para las con giro, ya no tienes el 1/3 que te tapa, pero sus soluciones siguen siendo C1 alfa. ¿No? Y bueno, la volatilidad explota y necesita un Computer System Plus para invertir cierto operador. ¿Vale? O sea que papel y lápiz necesita el ordenador. Muy bien, entonces nosotros probamos un blow-up aumentando la regularidad y la aumentamos hasta 1/2. Para eso nos tenemos que salir de las asisimétricas y probamos un blow-up para soluciones que no son asisimétricas. El blow-up y tenemos una fuerza. ¿Vale? La fuerza va a estar en el espacio C1, 1/2 menos epsilon, intersección de L2. Esto simplemente para que las soluciones estén en L2. Con esa fuerza y el dato inicial, pues digamos C3 1/2 y se mantiene C3 1/2 durante el tiempo de existencia y en el momento del blow-up tu gradiente explota el tiempo finito. ¿No? Y entonces hemos construido soluciones por encima del 1/3 de las asisimétricas sin giro. La verdad es que nuestras soluciones son C infinito. ¿Vale? Son C infinito desde el principio hasta justo antes del blow-up. Pero como la fuerza en el momento del blow-up es C1, 1/2 menos epsilon, no se puede hablar de soluciones C infinito. ¿Y qué ocurre en el momento de la singularidad? El gradiente de la velocidad explota, pero las soluciones están en un C1 menos delta. Este delta depende del epsilon. O sea que tienen cierta regularidad, pero no son C1. Muy bien. Entonces, estos tres resultados que os he dicho, pues todo viene motivado del primer resultado en el que probamos el gap de soluciones que están en espacios supercríticos. Y los tres tienen el mismo filosofía de demostración, las mismas ideas, pero claro, para cada escenario uno tiene que atacarlo de manera diferente. Pero esencialmente las autosimilares lo que haces es que cuando haces un zoom en espacio y tiempo siempre consigues, te sale el mismo perfil y ese es el blow-up. Mientras que las que construimos nosotros tienen que ver con una concentración de vorticidad concentrada en el origen. ¿Vale? Y tenemos una manera, un control de la interacción de los distintos vórtices. Y esta interacción no solo nos da el blow-up y tenemos control sobre él, sino tenemos una muy buena aproximación de la dinámica de la relación entre los vórtices. Y en eso consiste nuestro blow-up. Muy bien, eso es Euler. Si ahora añadimos viscosidad al problema, aquí ya estamos hablando del problema del $1.000.000. El problema del $1.000.000 dice, la ecuación de Navier-Stokes, un dato inicial, una fuerza externa C infinito y un dato inicial C infinito si tiene singularidades O. ¿Vale? ¿Qué podemos decir? Bueno,
vamos a modificar la viscosidad y le vamos a poner una potencia a este laplaciano. Vamos a ponerle una potencia fraccionaria. Alfa igual a 2, recuperamos Navier-Stokes. Alfa mayor que 2, entonces tenemos un laplaciano muy potente y a eso lo llamamos soluciones hiperdisipativas. Y si alfa es menor que 2, a eso lo llamamos hipodisipativas. Que cuando miramos la energía, la evolución de la energía, pues las hiper disipan mucha energía y las hipo disipan menos energía. Esas Jacques-Louis Lyons probó en el año 69 que si el alfa es mayor que 5/4, entonces no hay singularidades, tienes existencia global. ¿Vale? Entonces, si la relación es muy potente, si hay mucha disipación suficiente, no hay singularidades. Terry Tao, en el 2009, mejoró un log 5 medios y probó existencia global de soluciones. Katz y Pavlovich presentaron un modelo de cómo de las ecuaciones de Euler y probaron singularidades para este modelo. Le añadieron disipación fraccionaria y probaron que para las hipo, para cierto rango, tenían singularidades. Cheskidov aumentó el rango de esta disipación y probó singularidades. Y fue Terry Tao el que presentó un modelo en el 2016 en el que podía poner todo el laplaciano entero, y tenía singularidades. Entonces, en la historia, siempre se sospechaba que Euler tenía singularidades, pero el debate no era claro, pero seguramente cada vez había más gente pensando que sí había singularidades, y para Navier-Stokes todo el mundo pensaba, un gran porcentaje, de que no las había. A partir de aquí empieza en la dirección contraria, que hoy en Navier-Stokes puede que sí haya singularidades, y desde que se ha probado que hay singularidades para Euler, la cantidad de gente está intentando demostrar la existencia de singularidades. Y Tom Howe, en una de estas cartas que ha enseñado este año, ha puesto en los archives un dato inicial y una simulación numérica que para Navier-Stokes produce singularidades. Y me diréis, bueno, pues si ya tiene la simulación numérica y tiene el Computer System Proof, ¿por qué no tiene la demostración? Porque la simulación que tiene no es lo suficientemente buena. No se acerca lo suficiente, el error que comete con el sistema es muy pequeño, pero no lo suficientemente pequeño para cerrar un Computer System Proof. ¿No? Muy bien, y entonces presento un teorema que nosotros hemos puesto en los archives ahora justo antes del verano, que dice: para todo alfa es la potencia del laplaciano, por debajo de un alfa sub 0, que voy a determinar, la ecuación de Navier-Stokes fraccionaria tiene singularidades. ¿Vale? Tenemos, en nuestro caso, nuestra fuerza va a estar en el espacio de bien propuesto, que va a ser este espacio de aquí. ¿Vale? Para el $1.000.000 es Navier-Stokes y la fuerza C infinito. O sea, hay una distancia. Pero bueno, sigue siendo un espacio en el que está bien propuesto el problema. La velocidad no es asisimétrica, que todos los resultados de un numérico y los del Hindi son para soluciones asisimétricas. Estos son los primeros resultados que no son asisimétricas. La solución es
C infinito entre 0 y 1. Y en el 1 explota. Y el gradiente de U explota de esta manera. Una singularidad. Empiezo. Pero la fuerza, recordar que está en un espacio no es infinito. ¿Vale? Pero sigue siendo bien propuesto. Y ahora me queda decir quién es alfa sub 0. ¿Vale? Y alfa sub 0 nos sale 0,0. Navier-Stokes es alfa igual a 2. Hay un gap considerable. Pero bueno, hemos probado una singularidad para Navier-Stokes fraccionario, en el que hay disipación en un espacio en el que tus soluciones están en un espacio bien propuesto. Y con eso termino. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Una muy en el resultado de Euler sin giro hay esta regularidad C1 un tercio que recuerda un poco lo de Onsager pero con una derivada más. Me preguntaba si hay una ley de conservación detrás del resultado global. Sí, porque cuando uno escribe las ecuaciones para las eximétricas y mira la vorticidad dividido por el radio, se conserva en la evolución. ¿Vale? Y entonces ahí te dice que si es más suficientemente regular, pues ya controlas todas las demás derivadas. Pero si estás ahí en un C1 alfa, la velocidad, que sería la velocidad de C alfa, entonces, como divides por el radio, ya eso es singular. Y entonces ya no puedes controlar las normas por debajo. Puedes controlar algunas, pero no todas. Y ahí es por la razón. Ahora, lo del un tercio por Onsager, no sé esa coincidencia, pero es verdad que sale un tercio. no sé por qué. Pero no sé si hay una relación entre una cosa y otra, aparte de esa cantidad conservada. ¿Más preguntas? Si no, le agradecemos a Diego otra vez.